Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Compartí el enlace de esta transmisión para llegar a más personas. Gracias a tu generosidad y oraciones, la iglesia sigue activa. Para saber cómo hacer tus aportes, contáctate al número en pantalla. Queremos orar contigo, contanos tus peticiones o si necesitas consejería, nuestras redes siguen disponibles todos los días. Y no te olvides los jueves, la oración en línea a las 19 horas a través de Facebook. Este miércoles tendremos el cierre de la charla Cómo afrontar las deudas en tiempos de pandemia a las 21 horas. Este sábado 1 de agosto inician las clases en el Centro de Estudios Bíblicos, en todos los niveles, Caminando con Dios, Escuela de Líderes y Escuela Vocacional. Inscribite contactando al número en pantalla.
Ahora tendremos un tiempo de alabanza y adoración. Despertar, te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará, esta pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Ardiendo está, salvaje amor que brillará, esta pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás.
Hola, Dios te bendiga. Qué gusto poder reencontrarnos entonces hoy un domingo más para poder compartir la palabra de Dios. Qué gusto poder verles. Bueno, mejor dicho, no les puedo ver, ¿verdad? Pero me imagino ahí cada uno de ustedes rodeados, ya sea detrás de su cámara de celular, de computadora o de su televisor, para poder compartir la palabra de Dios o poder recibir palabra de Dios para cada una de nuestras vidas y ser edificados y comenzar y arrancar una semana de victoria. Amén. Así que, ¿qué les parece? Oramos, arrancamos en este momento y para que sea Dios hablándonos a través de su palabra. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te doy las gracias una vez más porque tenemos este privilegio, esta oportunidad de poder estar reunidos de esta manera a través de este medio para poder compartir tu palabra, ser edificados en tu palabra. Señor, te pedimos que tú seas una vez más hoy abriendo nuestro entendimiento, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales para que podamos entender tu palabra, aplicarlo a nuestras vidas y vivir una vida en victoria. Señor, hoy en el nombre de Cristo Jesús rechazamos también una vez más, Señor, toda obra de las tinieblas que quiera venir a interferir con el mensaje de tu palabra. Y Señor, yo me pongo en tus manos y te pido que todo lo que salga de mis labios sea dirigido por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero hablar sobre el Dios de oportunidades. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que Dios siempre es un Dios de oportunidades, pero vayamos a la palabra, porque la palabra es la que nos enseña con respecto a eso. Y hoy te quiero mostrar dos acontecimientos importantes y un tercero también que podamos aprender de estos dos acontecimientos que te voy a ir hablando en primer lugar. Y vamos a recorrer un poco la Biblia, o mejor dicho, vamos a leer varios versículos para que podamos entender realmente cómo es que Dios que trata con nuestras vidas y qué es lo que Él quiere reflejarnos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vayamos en primer lugar, en el primer acontecimiento. En el primer acontecimiento te quiero llevar a Éxodo en el capítulo 24, versículo 18. Y atendamos bien lo que dice acá. En Éxodo capítulo 24, versículo 18 dice lo siguiente. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, ¿qué es lo que vemos en primer lugar? Moisés dice que Dios le llama a Moisés para subir a un monte porque era el lugar donde Dios quería tratar con Moisés, quería hablar con Moisés. Y vemos, según nos enseña la Biblia, Moisés estuvo hablando con él, dice, cara a cara. Imagínense, Moisés hablando con Dios cara a cara. Pero en ese lugar, en ese monte, él estuvo durante 40 días y 40 noches. Ahora, ¿por qué razón Dios le llamó a Moisés a ese lugar? ¿Por qué razón entonces Dios le dijo para que suba al monte? Porque él tenía algo específico que entregarle. Y en ese lugar Dios le llamó a fin de darle las tablas de las piedras o las tablas en piedra que contenían la ley y los mandamientos. Ahora vayamos ahí a Éxodo capítulo 24, versículo 12, lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Es a raíz de eso, o es para eso que Dios le llamó a Moisés para subir al monte, para entregarle esas tablas. Ahora, ¿qué acontece luego? Recuerden, Moisés estuvo, como leímos en el primer versículo, Moisés estuvo ahí durante 40 días y 40 noches. Ahora, la gente que quedó allá abajo del monte, al pie del monte, ellos no sabían exactamente qué es lo que había acontecido con Moisés. Ellos no sabían qué ocurría con Moisés. Vayamos ahí, capítulos más adelante, en el capítulo 32, en el versículo 1, y veamos qué es lo que acontecía en ese momento o qué es lo que ellos decían. En el capítulo 32, siempre en Éxodo, capítulo 32, versículo 1, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, ahí vemos otro acontecimiento. Es decir, siempre en relación a lo que Moisés estaba haciendo ahí arriba en el monte. Dios le llama para entregarle las tablas.
40 días, 40 noches, entonces estuvo ahí en ese lugar. Pero la gente al pie del monte, ellos ya no sabían qué aconteció con Moisés, como hemos leído, acabamos de leer. Ellos no sabían qué acontecía. Ellos no había señal de humo, no había señal de WhatsApp, no había mail, no había nada, no había forma de comunicarse, ni Zoom no había en ese tiempo. Entonces, ellos no sabían qué acontecía con Moisés. Y es por eso que le llama a Aarón, le convocan a Aarón y le dice, haz unos dioses en ese momento. Cuando Dios se da cuenta de lo que estaba aconteciendo al pie del monte, ya cuando habían acontecido aquellos 40 días y 40 noches, entonces Dios se da cuenta de lo que estaba aconteciendo al pie del monte. Entonces le dice a Moisés, le encarga lo siguiente, que baje nuevamente, porque el pueblo se había corrompido. Su pueblo se había corrompido. Y es por eso que Dios le dice en el versículo 31, en el versículo 18, encontramos en el capítulo 31, versículo 18, encontramos lo siguiente. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Imagínense, cuando Dios acaba de hablar con él, le entrega las tablas, pero Dios se da cuenta de lo que estaba aconteciendo al pie del monte. Entonces Moisés, teniendo esas tablas y con esas piedras, ¿verdad? ¿Qué acontece? Le dice Dios, desciende porque mi pueblo se ha corrompido. Entonces Moisés, en esa orden que él recibe de parte de Dios, entonces él comienza a descender del monte. Y a medida que él iba llegando al pie del monte, él comienza a escuchar sonidos de bocina, sonidos de fiesta. Había un barullo como de fiesta en ese lugar, conforme a lo que nos enseña la Biblia. Y entonces llega un momento cuando él llega realmente y ve todo lo que estaba aconteciendo, Moisés reacciona. Y veamos cómo realmente reacciona Moisés en el Éxodo capítulo 32, versículo 19. Y dice lo siguiente, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y la quebró al pie del monte. En otras palabras, Moisés, al ver todo ese desenfreno, arroja las piedras. ¿Por qué? Porque él entró en una ira, entró en un enojo del por qué el pueblo de Dios había reaccionado de esa manera o estaban haciendo lo que a ellos les parecía estaba bien. Pero luego vemos más adelante vemos qué es lo que aconteció a raíz de esas piedras que Moisés había arrojado y se habían rotas por completo. Entonces, vayamos mucho más adelante. Éxodo capítulo 34. Éxodo en el capítulo 34, en el versículo 1, dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Es decir, que en otras palabras, Dios vuelve a llamarle a Moisés y le dice, vuelve a traer 2 tablas. Vuelve a traer las mismas, parecidas a aquellas que rompiste, porque yo volveré a escribir las mismas palabras en esas tablas. Entonces, vemos que en un momento dado Dios le entrega las tablas, Moisés llega a romperlas, pero Dios les dice nuevamente, trae unas tablas nuevamente y sube a mí al monte nuevamente, que yo volveré a escribir esas mismas tablas con mis dedos. ¿Amén? Entonces eso es lo que vemos. Ese es el primer acontecimiento que te traigo hoy en este día. El segundo acontecimiento que encontramos también en la Biblia, lo encontramos en libros mucho más adelante en la Biblia. Y vayamos al libro de Jeremías. Jeremías en el capítulo 36, en los versículos 1 y 2, leamos para entender qué es lo que había acontecido y qué es lo que Dios le había ordenado a Jeremías. Jeremías 36, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Aconteció en el 4º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Entonces, vemos aquí, conforme
leemos en estos versículos, vemos que Dios le dice a Jeremías, toma un rollo de libro. Es decir que Dios, ¿qué le iba a hacer? Le iba a dictar palabras. Y Jeremías, conforme a ese mandamiento que él había recibido, esa ordenanza que había recibido de Dios, él va, toma unos rollos y con la ayuda de otra persona llamada Baruch, entonces le dice, vamos a escribir palabras que vienen de parte de Dios para todo Judá, para todo Israel y las naciones vecinas. ¿Ok? Entonces ellos comienzan a escribir todas aquellas palabras que Dios le había ordenado para que pueda luego leerlas al pueblo. Ojo, esas palabras que Jeremías estaba escribiendo eran palabras de advertencias justamente por el pecado que ellos estaban cometiendo en ese entonces o por cómo se habían alejado justamente de Dios. Y ellos con sus pecados estaban justamente alejándose mucho más de Dios. Ahora, miremos, cuando todo había acabado ya, Jeremías de escribir todo aquel rollo de aquellas palabras en el rollo del libro, entonces ellos comienzan a leer. Le dice Jeremías a Baruch, ve y comienza a leer estas palabras al pueblo. Entonces el pueblo, muchos comenzaron a oír esas palabras cuando Baruch comenzó a leerlas delante del pueblo. Y llegó a oídos de muchos, y muchos hasta inclusive pararon la oreja en señal de advertencia de lo que Dios justamente le estaba mandando decir. Pero hay otros quienes escucharon y dijeron, estas palabras tienen que escucharla el rey Joacim. Entonces ellos agarraron el rollo del libro y lo llevaron hasta el palacio. Y miren lo que acontece con este rollo. Y vayamos versículos más adelante, siempre en Jeremías capítulo 36. Y dice lo siguiente en los versículos 21 al 24. Jeremías 36, 21 al 24 dice, y envió el rey a Jehudi a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario. Y leyó en él Jehudi a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9 y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que el rey mismo, ¿qué es lo que hace cuando estaban leyendo esas palabras escritas en el rollo? Dice que él con un cortaplumas lo rompe y lo tira en el brasero. Imagínense lo que el rey estaba haciendo en ese momento. Es decir, que aquellas palabras o aquellos escritos, ¿qué se hicieron con ellos? Cenizas. Cenizas, literalmente, porque se lo arrojó en el brasero y se quemó todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué acontece luego de eso? Porque Dios nunca se quedó atrás, sino que vemos versículos un poco más adelante nuevamente de luego de que ellos habían tomado, o mejor dicho, el rey había tomado aquel rollo y lo había quemado. Miremos lo que acontece en los versículos 27 y 28. En los versículos 27 y 28 encontramos lo siguiente, y dice así la palabra de Dios. Y vino palabra de Jehová a Jeremías. Después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Entonces, Dios vuelve a llamar a Jeremías y le dice, vuelve a tomar otro rollo. Y escribe las mismas palabras. Entonces, vemos 2 acontecimientos hoy. Vemos en primer lugar Moisés. 2 acontecimientos prácticamente similares. Porque en primer lugar vimos que Moisés, quien escribió, dice que él estaba en el monte durante 40 días y 40 noches y Dios le entregó esas tablas que contenían las leyes y los mandamientos. Pero sin embargo, cuando Moisés baja del monte y ve todo aquel desenfreno, él dice que arroja, ¿se acuerdan? Arroja esas tablas y se curubican esas tablas. Vemos también luego más adelante que Jeremías,
cuando Dios le ordena escribir aquel rollo con aquellas palabras de advertencias para todo el pueblo de Judá e Israel y todas las naciones vecinas, entonces el rey Joacim, ¿qué hace? Rompe o corta el rollo con un cortaplumas y lo tira al fuego. En 2 ocasiones vemos que los mandamientos de Dios o las palabras de Dios se habían hecho a perder. Pero sin embargo, ¿Dios qué hace? Dios vuelve a ordenar tanto a Moisés como a Jeremías, le vuelve a ordenar que vuelvan a escribir las mismas palabras. En otras palabras también te digo, valga la redundancia, en otras palabras te digo, de que Dios siempre, o mejor dicho, Dios nunca se quedó atrás, o Dios nunca se quedó de brazos cruzados, o Dios nunca dejó a que su pueblo se pierda sin que haya palabra suya para que sirva de advertencia para cada uno de nosotros. Dios siempre dio una segunda oportunidad. Es ahí del Dios de oportunidades. Él dio siempre una segunda oportunidad para que nosotros podamos leer su palabra y para que nosotros podamos tener como advertencia para nuestras vidas y para que nosotros también podamos prepararnos para que el gran encuentro que vamos a tener allá arriba en los cielos cuando partamos de esta tierra o cuando Cristo venga por segunda vez. Él siempre dio una segunda oportunidad. Es por eso que Dios es un Dios de segunda oportunidades, no solamente de primera, segunda, tercera, cuarta, de muchas oportunidades. Pero ¿sabes qué? Hay otra cosa muy importante y es la tercera, el tercer acontecimiento. Aquí viene el tercer acontecimiento del cual te dije que hoy de 3 iba a hablar con ustedes. La primera fue la de Moisés, la segunda fue de Jeremías y ahora viene una tercera. Y prestemos atención con respecto a esta. Y vayamos para aprender a esta tercera que quiero hablarles en este día. Lo encontramos en Éxodo en el capítulo 34. Vayamos al libro de Éxodo en el capítulo 34, versículos 27 en adelante. Éxodo en el capítulo 34, versículo 27 en adelante, encontramos lo siguiente que dice la palabra de Dios. Y dice acá, y este es un acontecimiento en el cual ya era cuando Dios le había dado por segunda vez para que escriba en aquellas tablas que Moisés había roto. Entonces, Éxodo capítulo 34, versículo 27 en adelante dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, por segunda vez ya, por segunda vez. Y dice, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Imagínense este acontecimiento. Imagínense, traten de imaginarse en sus mentes, ¿verdad? Moisés hablando con Dios cara a cara, estando ahí delante suyo, y Dios escribiendo en aquellas tablas también todos los mandamientos y todos los mandamientos que quería dejar para el pueblo de Israel. Entonces, cuando Moisés ya había acabado aquella, por segunda oportunidad, 40 días y 40 noches, entonces Moisés, cuando ya tenía todas las tablas, entonces él desciende. Luego de que Dios le había ordenado todas las cosas y enseñado todas las cosas, entonces, para enseñar al pueblo nuevamente, entonces él desciende. ¿Y qué acontece? Dice que la gente que lo vio, Aarón, por eso dice ahí en el versículo 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Imagínense Moisés con un rostro resplandeciente, con una piel resplandeciente y tuvieron temor. ¿Por qué? Porque Moisés estuvo hablando con Dios cara a cara. Y la gloria de Dios es la que él estaba reflejando en ese momento. Pero sin embargo, podemos ver otro mismo acontecimiento también mucho más adelante en el Nuevo Testamento. Y te quiero demostrar algo con respecto a esto. Vayamos a
en el Nuevo Testamento hay algo similar. En Mateo, en el capítulo 17, en los versículos 1 y 2. Mateo, en el capítulo 17, en los versículos 1 y 2, leemos lo siguiente. Y dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora, ¿qué vemos aquí? Un acontecimiento muy similar a lo que había acontecido justamente con Moisés. Ambos, Moisés, Jesús, subiendo a un monte alto. Ambos encontrándose con Dios. Y ambos, dice que sus rostros se cambiaron y ellos comenzaron a tener un semblante resplandeciente. Ahora, ¿qué te quiero demostrar con este tercer acontecimiento o este tercer punto que estamos hablando hoy en esta tarde? Que Dios siempre que da, porque vimos, ¿verdad?, que Dios nunca se quedó con los brazos cruzados. Dios siempre es un Dios de segundas oportunidades. Entonces, cuando viene una segunda oportunidad, siempre Dios trae algo mejor para cada una de nuestras vidas. ¿Por qué te digo esto? Porque Moisés, luego de aquellas segundas tablas que Dios había escrito y le había entregado a Moisés, y él descendiendo del monte, luego de eso llegaron los mejores milagros para todo el pueblo de Israel. Acontecieron los mejores milagros, acontecieron las mejores cosas, y dice que de la mano de Moisés no hubo milagros similares en toda Israel. Y miren lo que acontece con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo, acontece uno de los mejores milagros para cada una de nuestras vidas, que es el nuevo nacimiento y la vida eterna. Es por eso que te digo hoy, de que Dios siempre que te da una segunda oportunidad, siempre es para mejores cosas. Él siempre va a traer algo mucho mejor que la primera. Con eso no te digo que la primera la rechaces, que la primera tú lo tires todo por la borda, no. Sino que siempre que nosotros volvemos, ¿verdad?, que cometemos un error, porque cometeremos errores, caeremos muchas veces, pero es ahí donde Dios nos vuelve a decir, vuelve a levantarte porque yo tengo mejores cosas para ti todavía. Dios siempre va a empezar a realizar grandes milagros en tu vida si tú te pones en las manos de nuestro Señor Jesucristo y tú permites. Si tú lo permites, vas a ver mejores milagros en esta segunda oportunidad que Dios te está dando. Así que en esta tarde, en este momento, me gustaría que tú ahí donde estés también, tú puedas tener ese milagro del nuevo nacimiento en tu vida. ¿Cómo es eso? Si lo que Dios quiere es que nosotros podamos volver a reencontrarnos con Él, ya sea aquí en la tierra en primer lugar, no directamente en el cielo, porque si entramos sin abrirle el corazón a Cristo aquí en la tierra, no podremos entrar al reino de los cielos. Pero sin embargo, si nosotros hoy aquí abrimos nuestros corazones a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es ahí cuando Él te comienza a dar una segunda oportunidad, para que tú puedas luego entrar al reino eterno de nuestro Dios. Amén. Te quiero guiar en este momento y te pido a que tú hagas una oración conmigo, una oración sencilla para abrirle tu corazón y para que Él sea el centro de tu vida de aquí adelante. Y en esta segunda oportunidad que Él te está dando, que tú puedas vivir una vida tomado de su mano y aprender de Él a través de su palabra. Ora conmigo en este momento y decía así: Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te abro las puertas de mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por darme una segunda oportunidad en mi vida. Y gracias, Señor, porque a partir de ahora caminaré contigo de tu mano y tú guiarás mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Es así como Dios quiere obrar milagros en nuestras vidas. Cuando nosotros le abrimos el corazón, es cuando nosotros podemos tener un encuentro genuino con su Espíritu Santo y Jesús guiándonos a partir de aquí en adelante. Recuerde, todo lo que Moisés escribió, todo lo que de parte de Dios, todo lo que Jeremías escribió de parte de Dios y todo lo que Jesús enseñó de parte de Dios es para enseñarnos justamente a nosotros para vivir una vida eterna. Amén. Entonces, hoy me gustaría orar por tu vida también, para todos los que están observando esta transmisión, este video. Entonces, quiero orar por tu vida porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades, es un Dios de segundas oportunidades. Y Dios, hoy no desaproveches esa segunda oportunidad que Dios te está dando, que Dios te está ofreciendo para que te acerques a Él y que tú puedas vivir agarrado de su mano y guiado por Él en el nombre de Jesús. Quiero orar por ti. Y en el nombre de Jesús quiero declarar estas palabras. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro hoy en el nombre de Jesús de que todos los que están observando esta transmisión, Señor, ahora son tocados por el poder de tu Espíritu Santo. Y Señor, te doy gracias porque estas palabras no van a volver vacías, sino que van a cumplir tu propósito en cada una de sus vidas. Tú eres un Dios de segundas oportunidades. Y gracias, Padre, porque tú estás brindando una segunda oportunidad a cada uno de tus hijos. Señor, yo bendigo la vida de cada uno de ellos. Declaro, Señor, tu poder, tu señorío sobre cada una de esas vidas y declaro, Señor, que tú eres el que te vas a glorificar en cada uno de ellos y mejores y mayores milagros habrán en sus vidas ahora en el nombre de Cristo Jesús. Declaro sanidad física, espiritual sobre sus vidas, sanidad emocional sobre cada uno de ellos, Señor, y gracias porque tú eres el que te vas a manifestar en cada uno de ellos. Señor, en este momento también oramos por el Paraguay y gracias, Señor, por esa segunda oportunidad que nos estás dando como nación para poder volver a levantarnos como nación y poder impactar al mundo entero. Gracias, Señor, por lo nuevo que tú estás estableciendo sobre la República del Paraguay. Gracias, Señor, porque tú eres el que levantas la economía, tú eres el que levanta la agricultura, tú eres el que levanta, Señor, la industria, tú eres el que levanta, Señor, todo lo que el Paraguay produce y va a ser lo mejor en el nombre de Cristo Jesús. Y rechazamos toda obra de las tinieblas que quiera venir, Señor, a traer todo lo malo sobre la República del Paraguay y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús y declaramos tu libertad al norte, al sur, al este y al oeste de la República del Paraguay. Oramos y bendecimos también nuestra tierra itagüeña. Itagua te bendecimos, Itagua declaramos lo mejor sobre ti. Itagua declaramos que en las 17 compañías también Dios va a brindar una segunda oportunidad y se va a levantar esa ciudad y va a empezar a bendecir a otras ciudades en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, de ese lugar también se van a levantar hombres y mujeres llenos del poder de tu Espíritu Santo y vamos a salir a impactar, Señor, a todo el Paraguay, porque Itagua va a ser una ciudad de referencia que va a bendecir a otras ciudades y Paraguay también va a bendecir a otras naciones en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que no olvides, Dios es un Dios de segundas oportunidades. No desaproveches esta segunda oportunidad que el Señor está dando a tu vida. Aprovecharlo al máximo y tener ese encuentro, volver a tener ese encuentro genuino con nuestro Señor, ahí en tu intimidad, ahí a solas con Dios, que el Espíritu Santo te va a hablar. Te bendigo y nos reencontramos el próximo domingo. Amén. Levanto un aleluya ante el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma es la canción en mí. Levanto un aleluya
adorarle y de no quedarnos postrados, de levantar nuestra voz en alabanza. Ahí en tu casa, con tu familia, levanta tu voz y cree que para Dios nada es imposible.